Hola a todos chicos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hacía tiempo que no me pasaba por aquí, cosa de la que no estoy orgullosa y que pienso cambiar a partir de ya. Espero que hayáis tenido buen verano, que hayáis disfrutado de las vacaciones y lo hayáis pasado lo mejor posible. También quiero dirigirme a aquellos que estáis pasando por un mal momento, que me estáis viendo desde la cama porque no habéis tenido el mejor verano de vuestra vida. Os mando muchísima fuerza y os deseo una pronta recuperación. Rezo por vosotros. En el vídeo de hoy vamos a hablar del impacto que ha tenido mi esquizofrenia, insisto, mi esquizofrenia, no la de otros, porque cada persona la afecta de una manera diferente. En los estudios, aprovechando el inicio de temporada de la vuelta a las clases, que va genial con la temática. Primero os voy a contar un poquito mi recorrido estudiantil, que no sé si lo he hablado en algún otro vídeo, creo que no. Después vamos a contestar algunas preguntas que me habéis dejado en la cajita que os he puesto por Insta esta mañana, así que nada, vamos a empezar con el vídeo. Como ya sabéis, el diagnóstico lo recibí hace tan solo 1 año y medio, por lo que la mayoría de mis cursos escolares los he pasado sin saber que tenía esquizofrenia. Eso no quita que tuviera ciertos síntomas, pero digamos que no tenía esquizofrenia hasta hace 3 años, que es cuando me dio el brote psicótico. En realidad sí, porque desde los 12 yo ya tenía delirios, pero como no dije nada y tampoco había preguntado antes, pues nadie se daba cuenta. Ni siquiera yo. Yo sabía que tenía algo y que había algo en mi cabeza que no iba bien, pero como era lo único que había vivido, tampoco sabía si realmente podía ser un problema de salud mental. Entonces, empezamos por el principio. Yo no fui a la escuela infantil, es decir, a la guardería. Me matricularon directamente de pequeñita en infantil 3 años y aunque no recuerdo mucho de aquella época, sí que se me vienen algunas escenas a la cabeza en las que me juntaba con pocos niños, no querían ser mis amigos. Con los profes, bueno, bien, pero algo normal. De lo que sí que me acuerdo perfectamente es de unas niñas que se portaban mal conmigo cuando yo tenía 3 años y ellas estaban en infantil 4, o sea, tenían un curso más. Que bueno, esa es otra historia. Al principio solo era este grupo, pero conforme fueron pasando los años, empecé primaria, empecé primero, segundo, tercero, cuarto. Los niños de mi clase me llamaban Bea la loca. Realmente no sé por qué me llamaban así, porque es que no recuerdo hacer nada extraño. Quizás sí y no era consciente. Pero bueno, era un poco el mote que me tenían. A nivel académico iba normal, yo siempre he sido una persona de sacar notas muy normales porque tampoco es que estudiara demasiado, pero yo creo que para lo que estudiaba era una nota acorde. Un estudiante normal, de la media. Algo que recuerdo y que me llama mucho la atención a día de hoy es que cuando estaba en el último curso de aquel colegio, porque yo estuve en 2 colegios para hacer primaria, el que estuve hasta cuarto y luego uno en el que hice quinto y sexto ya en la ciudad donde vivo actualmente. Pues en el primero recuerdo estar en cuarto de primaria y ya el último año que estaba ahí, pues las niñas o sea, sabían, yo creo que sabían que era mi último año y pues me decían cosas, se metían conmigo. Entonces yo, bueno, sí que se lo comentaba a algún profesor, pero tampoco hacían mucho, era como que lo daban por juego de niños y ya está. Y una de las cosas que me dijo una profesora que tuve fue: Beatriz, es que sabiendo cómo eres, es normal que no tengas amigas. Esa es una frase que me ha acompañado a lo largo de todos estos años y que gracias a esta profesora siempre he tenido condicionado el tema de mis amistades, de realmente me quieren o están conmigo por pena. Es algo que le agradezco mucho a esta profesora. Si me estás viendo, me hacen un besito. Dejando de lado este tema, ya me cambié de colegio, estuve en el que fue mi colegio, el que yo siento que fue de verdad mi colegio, y aquí saqué mejores notas incluso, y también tenía más relaciones sociales, estábamos súper integrada y la verdad es que súper bien con las compañeras, con los compañeros. Sigo conservando alguna amistad de aquel momento y en general no tenía malos rollos con nadie. Ahí me di cuenta de que yo no tenía el problema, sino que lo tenían ellos. Pasamos a primero de la ESO. Aquí todavía no tenía ningún síntoma de psicosis. Bueno, nunca fui de las populares. Estos años de la ESO, sobre todo estos 2 primeros, primero y segundo, fueron más de adaptación y de buscar un poco mi sitio, el cual no encontré nunca. No me identificaba para nada con mis compañeros. Ellos siempre hacían cosas que yo no quería hacer. Y de hecho, una anécdota es que decían que yo era muy niña. Spoiler, porque era muy niña, porque no hacía cosas ilegales para mi edad. Creo que todos sabemos de qué estoy hablando. Y si no, bueno, os podéis hacer una idea de lo que hacen adolescentes sin personalidad y que se dejan influenciar por otras personas más mayores. Siempre tenía como mi par de amigas y ya está. O sea, no era muy de salir por ahí. O sea, quedaba los viernes, a lo mejor me iba al burger con alguna amiga o me iba a dar un paseo por el parque, a algún centro comercial, al cine. Pero ya está, o sea, nunca he sido de ir a botellones ni absolutamente nada. Para que os hagáis una idea, no he probado una calada de cigarro en mi vida y de otras sustancias menos aún. Tampoco he bebido jamás. Incluso antes de tener medicación, ahora no puedo ni quiero,
pero antes de estar medicada tampoco había probado nada, así que es algo de lo que estoy realmente orgullosa. Segundo de la ESO, ahí es cuando empezaron mis síntomas, sin embargo solamente estaban en el entorno familiar. Es decir, el primer delirio que yo tuve fue que mi hermano mediano quería hacer daño al pequeño y esto no me afectaba en el tema clases, era como que lo separaba súper bien y tampoco me afectaba a la hora de estudiar, o sea, pero cuando estaba en casa sí que pasaba mucha angustia, pasaba mucho miedo y ya es cuando empecé a plantearme si de verdad yo estaba bien o qué era lo que me pasaba. Así estuve unos años hasta cuarto de la ESO, que terminé. Yo tenía en mente hacer bachillerato para después ir a la universidad, pero en el verano entre cuarto de la ESO y primero de bachillerato sucedió el trauma de mi vida. Tuve COVID y posteriormente, una semana después, se produjo mi brote psicótico. Entonces yo no pude empezar bachillerato a la vez que todos mis compañeros. Me parece que fueron 2 semanas y pico más tarde, 3 semanas, una cosa así. Cuando salí del hospital yo tenía muchísimas ganas de volver al instituto porque era algo que me hacía mucha ilusión y que yo pensaba que al salir de ahí iba a estar bien. Entonces recuerdo que el médico, el psiquiatra, me dijo que esperara en torno a una semana o así para empezar, pero yo me fui al día siguiente. Claro, eso me ocasionó muchísimos problemas porque todavía no estaba entera, no estaba curada y seguía teniendo delirios. Por ejemplo, me parecía que cuando la profesora de economía hacía líneas para explicar algunos ejercicios, yo veía cuchillos. O la de inglés hablaba de un tiempo verbal. Yo lo relacionaba con alguna situación familiar pasada y pensaba que me estaba mandando algún tipo de mensaje subliminal. Esto fue algo que me acompañó durante meses y que además tenía la mala suerte de que había empezado a estar medicada hacía unas semanas y todavía no se me había sentado bien en el cuerpo, entonces tenía muchísimos efectos secundarios. Por ejemplo, no podía escribir porque me temblaba muchísimo la mano y que no podía escribir. Luego tenía náuseas cuando estaba aquí, apenas comía. A nivel de concentración era terrible, o sea, no memorizaba casi nada y es que recuerdo estar en la mesa estudiando, sentir como una persona que había sacado toda su vida unas notas normales, no llegar ni al 1 ni al 2. Yo creo que se me juntaron tanto los efectos secundarios, tu cabeza no está igual, además de los síntomas de la psicosis que no me dejaban estar concentrada en absolutamente nada que no fuera salvarme la vida. Porque uno de mis delirios era que querían acabar conmigo y que todavía había un complot contra mí. Entonces eso me hizo suspender un montón de asignaturas, mi autoestima disminuyó un montón, que a día de hoy la estoy trabajando porque sigo sin estar al 100% o por lo menos al nivel que estaba antes de que me sucediera todo esto. Quien me conoce desde antes sabe que yo era una persona súper alegre, súper extrovertida, que no paraba de reírme de todo y que, entiéndeme, no de todo, sino con todo. A cualquier cosa le sacaba un lado positivo y al ver cómo poco a poco vas decreciendo, al ver todas tus capacidades mermadas, sientes una sensación de impotencia terrible, de ver cómo poco a poco estás siendo menos de lo que eras. No sé, es una rayada que me da para otro vídeo, pero me ha afectado muchísimo a nivel de autoestima, o sea, eso la solución es terapia. Pero el caso, que al ver cómo mis notas disminuían de aquella manera, entre eso y lo angustiada que estaba todo el día, además cogí un cuadro depresivo, tuve que dejarlo y me retiré por primera vez de un curso escolar. Fue una decisión que me costó bastante, pero que luego agradecí haber hecho, porque aunque esa no me sentía como que era yo, al final tuve que priorizar mi salud mental a mis estudios. Y no fue solo aquella vez, porque el septiembre siguiente comencé un ciclo, ya que en bachillerato vi demasiada carga lectiva para las capacidades que yo tenía en aquel momento. Decían que un ciclo era más práctico, otras formas de explicar, que quizá encajaba más con lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces lo empecé, pero unos meses después me volvió a suceder lo mismo y acabé muy mal, entonces también tuve que quitarme. Al ver que ya había dejado 2 cursos consecutivos, la autoestima bajó más todavía. Mis notas eran muy mal, o sea, eran notas que tú ni aunque estudies muy poco vas a sacar eso, o sea, ni aunque no hagas nada es imposible sacar un 0. O sea, algo sabes de las clases. Era como otra versión de mí que no estaba preparada para ni siquiera estudiarse un párrafo, para leerse una página, no podía con mi alma. A lo largo de esta temporada me apunté a otros cursos que también fui dejando y ya se convirtió como en una rutina que me llevó a ese septiembre y volver a empezar el ciclo y volver a dejarlo. Entonces estaba entrando como una especie de círculo vicioso en el que tenía que salir de alguna manera y decidí apuntarme online. Así me lo saqué. Yo me marcaba mis tiempos, me marcaba mis horas de estudio en la biblioteca, en mi casa, los vídeos, todo, absolutamente todo. Y la verdad es que me he organizado súper bien, he descubierto que yo funciono muy bien estudiando online. No es algo que quiera hacer siempre, pero que tengo la opción de hacerlo cuando no pueda ser de manera presencial. Así es como me he sacado el ciclo formativo de grado medio de auxiliar de enfermería y que empiece las prácticas en justamente una semana. Tengo muchísimas ganas. Además de eso, el 1 de octubre empiezo bachillerato de ciencias. Bachillerato de adultos lo voy a hacer a distancia
con alguna clase presencial y no puedo estar más entusiasmada. Eso ha sido un poco mi recorrido a lo largo de estos años y ahora vamos a contestar algunas preguntas que me habéis dejado por la cajita de Instagram. ¿Qué tal andas de redacción? Lo digo porque al tener esquizofrenia paranoide puedes desarrollar otra. Bueno, de redacción, si te refieres a hacer redacciones como su propio nombre indica, pues en un papel de redactar, la verdad es que bien, es algo que siempre se me ha dado bien, el tema de escribir, a mí me gusta. Entonces, cuando era pequeña en el colegio siempre teníamos que hacer una redacción los fines de semana y me encantaba ese momento. Entonces, bueno, de redacción muy bien, no me cuesta. Lo que sí que llevo siempre pero es la lógica matemática y ese tipo de cosas, pero por lo demás, bien. ¿Cómo te afecta a nivel de sentir que no eres la misma persona que antes y cómo lo gestionas? Bueno, es lo que he dicho de la autoestima, o sea, es algo que me afecta bastante porque todavía no siento que sea yo misma, esa yo de 16 años que tenía todas mis capacidades perfectas antes de que me sucediera todo esto, pero lo gestiono con terapia y intentando ser consciente de cada logro, todo lo que voy superando. ¿Notas que tienes menos rendimiento general, capacidad de concentración? Bueno, el tema del rendimiento general sí, o sea, definitivamente sí, incluso a nivel físico he notado. Tengo que decir que no hago deporte y ejercicio, así que voy andando a algunos lugares, pero de momento no estoy en un deporte apuntada y eso puede tener que ver, pero yo antes tampoco hacía en la ESO y estaba muchísimo mejor de condición física, entonces la medicación también te cansa el cuerpo, ¿sabes? Capacidad de concentración a día de hoy la tengo muy buena porque yo creo que ya mi cuerpo se ha acostumbrado a la medicación. También es una medicación que me sienta muy bien porque la que me sentaba mal, la que me dio alergia, por ejemplo, ya la dejé. ¿Te afecta la medicación a la hora de estudiar? Ahora mismo creo que no. Ahora mismo creo que me afecta muy poco. Yo por lo menos no noto nada que ver con hace unos años cuando estaba en primero de bachillerato, como he explicado antes. ¿Podrías explicar más a fondo qué sentiste en tu primer brote psicótico si te sientes cómoda? Vale, si queréis que haga un vídeo de esto, decídmelo en comentarios o si tenéis alguna otra propuesta, a mí me encantaría que me dejarais todos los vídeos que queréis que haga porque me quedo sin ideas muchas veces, entonces, pues eso, pues decidme todo lo que queréis que explique, que yo me siento cómoda aquí porque siempre lo hago, también mi vida cotidiana me gusta explicarlo porque creo que es algo necesario y lo hago sin ningún problema. Y solamente he tenido un brote psicótico, suficiente con uno. ¿Te afectan algo la esquizofrenia o la medicación si estás muy nerviosa a la hora de hacer un examen? Bueno, creo que la esquizofrenia no me afecta a la hora de hacer un examen, sino la medicación y los efectos secundarios que me generaba. Eso era lo que me afectaba realmente. ¿Te costaba concentrarte? Sí, y mucho. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Podéis seguirme en Instagram para cada vez que ponga alguna preguntita, alguna cajita de preguntas, escribir cualquier cosa. También a veces contesto preguntas por ahí, las que son más fáciles de explicar. También tengo TikTok, donde podéis seguirme para ver vídeos de otros temas que hago. Y os agradecería mucho que compartierais este vídeo, le dierais like y os suscribierais. Así que nada, un besito y nos vemos muy pronto. ¡Chao!